Gracias, presidenta. Quería hacer una pregunta, la voy a hacer previamente, un par de preguntas. Previamente una introducción, ¿no? a consideración de, de lo que venimos hablando acá y del estado de situación y del estado de la declaración testimonial. Solamente para enumerar, ¿no? Porque yo creo que es interesante, tal cual lo planteaba el diputado Moró, que contextualicemos dónde estamos en esta instancia del juicio político, por qué se han citado los testigos que se han citado, por qué nos guía no solo la Constitución Nacional, el artículo 53, sino el reglamento de esta Comisión de Juicio Político. Permítame leer esto, presidenta, que es la enumeración de los testigos que han venido acá, que son funcionarios de altísimo rango de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tanto integrantes algunos de secretarías judiciales como integrantes otros de distintas vocalías, incluso integrantes, colegas y compañeros del testigo aquí presente, también integrantes de la vocalía del presidente de la Corte Suprema. Sergio Rubén Romero, Cristiana Brita, ex integrante de la Corte Suprema, Adriana Norma Balinotti, Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, Roberto Miguel Ángel Zaguese, Gustavo Naveira de Casanova, Sergio Miguel Napoli, Sebastián Alberto Garay, Guillermo Garay, Natalia Monayer, Federico Morgenstern, Marchi, ex administrador de la Corte Suprema, Andrés Alberto Sacchi, Isabel López Alducín, la doctora María Cristina Internaldi, María Guadalupe Burgos, Óscar Fernández, Enrique de Bedia, María Bettina Bonuccelli, Andrés Alberto Sacchi, Sebastián Clerici, Joaquín Alperovich y Alejandro Daniel Rodríguez. Algunos de ellos incluso vinieron más de una vez. Ninguno de ellos aludió tantas veces al artículo 8 del Reglamento de la Justicia Nacional, inciso B, para eludir absolutamente todas las preguntas que le hicimos. Algunas preguntas que han hecho acá diputados y diputadas a este testigo fueron exactamente las mismas que se le hizo a estos otros testigos que han venido acá. No podemos generar un privilegio, presidenta. Si han venido 23 testigos de alto rango de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, funcionarios de historia, de trayectoria, que han respondido todas las preguntas que acá se hicieron del oficialismo y de la oposición, no puede haber un testigo, tenga el cargo que tenga, que genere un privilegio respecto del resto. Es inadmisible, presidenta, eso. Creo que tenemos que poner orden, porque no solamente que es un testigo reticente, no solamente que puede estar infringiendo el Código Penal, sino que, además, está la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Una se siente acá, como representante del pueblo, impotente frente a un testigo que alude sistemáticamente, arbitrariamente, sin fundamentos y per se, por el simple hecho de que alguien le dijo, bueno, anda a tirar el artículo 8, inciso B, o el artículo 18 de la Constitución Nacional, y ante cada pregunta se responde eso. Creo que cuando se pasan los límites de la arbitrariedad, como en este caso, todos los diputados y diputadas, seamos del bloque que seamos, no tenemos que permitir la falta de respeto a la democracia. Creo que hay límites para eso. Y una cosa es el derecho y otra cosa muy distinta es el abuso del mismo. El abuso del mismo bastardea el derecho y golpea la democracia. Yo creo que eso está pasando en esta declaración testimonial, presidenta. Y quería dejarlo bien en claro. Al testigo no se lo está citando para ni hostigarlo, ni se lo ha citado como a ningún otro miembro de la Corte Suprema, en calidad de denunciado. Es testigo. ¿Qué nos interesa del testimonio del señor Robles? Y nos interesa determinar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia en la Nación, particularmente en cabeza de su presidente, a raíz de las distintas causales que traemos a colación. Hoy
coparticipación. También Consejo de la Magistratura. Y esta situación de desmanejo, del desmanejo de la Corte que han declarado acá varios testigos, es lo que le intentaron preguntar sistemáticamente la diputada Brauer, el diputado Leopoldo Moró y otros diputados y diputadas. Y no hemos tenido ninguna respuesta. A mí me parece, en ese sentido, grave que se ha convertido... Yo no sé si esta declaración testimonial va a terminar hablando por sí sola. Fíjese usted. ¿Por qué va a terminar hablando por sí sola? Y porque cuando algo ya es tan alevoso, cuando ya pasa a rosa el absurdo, habla por sí solo. Habla por sí solo. Dicho esto, Presidenta, voy a ir a la pregunta al señor testigo. He preguntado a muchos testigos en esta comisión y la verdad que todos los testigos han respondido directamente a quien le preguntaba. Quiero dejar esto también sentado en claro, porque también forma parte de la costumbre que hemos desarrollado en 6 meses, como dice el diputado Álvaro. Para contextualizar la pregunta, el señor Marchi, y le pido por favor al testigo que se saque, ya le escuché, me la sé de memoria ya la respuesta cada vez que le preguntamos por Marchi, que vino, hizo una historia, que pa. Bueno, escúcheme bien la pregunta y veremos qué. Aparte, el testigo también hizo alusión a los trabajadores judiciales. Bueno, y acá hay una parte que a mí me interesa particularmente preguntar en ese sentido. Habló de distintas amenazas que había sufrido, probado no, en este juicio político, incorporado al expediente como versiones taquigráficas de testimoniales. El día 25 de abril fue esta testimonial. Entre esas amenazas... Cito al señor Marchi que dijo: por más amenazas que yo tengo, porque hablaba que lo habían amenazado en función de que habían escondido el informe 4 sobre la obra social. El informe 4, recordemos, de tema de obra social, es el que habla de la gestión de Altave, es decir, el último periodo analizado en los informes en base a la intervención que hizo el señor Marchi, ordenado por la propia Corte, ¿no? Por unanimidad. Por más amenazas que yo recibo, voy a seguir alertando sobre esto que pasó. Dice también, más abajo, 2 hechos me han costado el traslado. Habla de su traslado, es decir, de la baja como administrador luego del ejercicio de 15 años. 2 hechos me han costado el traslado, pero desde donde sea voy a seguir luchando. Primero por el país, bueno, bla, 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 bla. Habla en otra parte cuando la diputada Brauer en su momento en esta testimonial le pregunta ¿quién lo amenazó? ¿Lo amenazó Silvio Robles? Marchi dice sí, por supuesto. Las operaciones de prensa, estoy leyendo textual, ha amenazado funcionarios que va a terminar en la Siberia si hablan conmigo. Hay seguimientos, sabe dónde yo me junto con alguien. Bueno, yo lo tolero, dice, pero no tolero las amenazas y las presiones. Bueno, y esto continúa. La amenaza del traslado ya se cumplió. Ahora vendrá otra amenaza que es la de la cesantía. Sigue con las amenazas y dice, a una respuesta que le hizo oportunamente el diputado Moró, dice, los seguimientos son totalmente efectivos. Lo que ha sucedido esta semana en el 4º piso de la Corte Suprema es una barbaridad, porque se han puesto trancas en las puertas y policías que vigilaban. La verdad fue un seguimiento a la gente, al trabajador, porque precisamente quienes toman las decisiones son los que en la pandemia estaban tomando mate en la casa y los trabajadores estábamos... Bueno, ¿qué quiero decir? Que quiero introducir. ¿Conoce el señor Robles si los motivos del traslado del ex administrador Marchi a otra área del Poder Judicial obedecieron a estas razones? ¿A qué entregó el informe 4? Bueno, si el testigo conoce los motivos del traslado del ex administrador Héctor Marchi de la Corte luego de 15 años de ejercicio. Con todo respeto, señora presidenta, si mal no recuerdo ya lo respondí a esto. Yo no lo sé, pero aparte, por más que, y con todo respeto le pido a la diputada
que no lo tome como algo, digamos, que no quiero responder, sino que el tema es que Marchi hizo acusaciones de diferente envergadura y luego fue a la justicia, bueno, antes o después, no sé bien, pero fue a la justicia federal. Con lo cual invoco el artículo 18 y no voy a responder la pregunta. Sigo. Según su conocimiento, su experiencia y su vivencia en la Corte Suprema de Justicia actualmente, ¿hay un clima hostil, de maltrato y de violencia en la Corte? Yo trabajo en una vocalía, digamos, no puedo responder una pregunta que englobe a tanta gente, de ninguna manera. Yo no lo vivo, al contrario, se vive con la gente que uno se relaciona, un trabajo en equipo, tranquilo, con enorme talento de distintas personas que, bueno, no son tantas las que uno se cruza, pero no. De las miles de personas que trabajan, yo no puedo hacer una opinión de esa envergadura. ¿Usted se vincula asiduamente con los otros superiores jerárquicos de las vocalías de la Corte y da instrucciones, da directivas no solamente a los secretarios judiciales, sino al personal de la Corte Suprema? No entiendo la primera parte de la pregunta, porque dijo superiores de las vocalías, no entiendo. ¿Los ministros, dice usted? No. No empleados, funcionarios. Con los demás funcionarios de las vocalías y asimismo la segunda parte de la pregunta. Yo no doy directivas, instrucciones, porque eso lo hacen solo los ministros. Y como dije antes de una parte de la respuesta, que obviamente no... La pregunta engloba eso de clima hostil, para mi modesto entender, una tendencia, pero la respeto, pero digo, yo vivo otra cosa, digamos, con lo cual... No sé cuál es la tendencia, no entendí la parte de la tendencia, disculpe el testigo, si me puede clarificar a qué se refiere con tendencia. Cuando dijo clima hostil, pum, y había una sola opción, clima hostil o clima bueno. Entonces, como no había una segunda opción, la pregunta engloba una tendencia. La tendencia de que hay un clima hostil. No entiendo. Lo que le respondí. Por ahí no me sé explicar, así que le pido disculpas. Y usted, además de cumplir las funciones que detalló, originariamente, ¿cumple otro tipo de funciones dando indicaciones al personal de la Corte Suprema? Como lo respondí en la pregunta anterior, no, los únicos que dan indicaciones directivas son los ministros de la Corte. ¿Usted nunca dijo entonces que mandaría a Siberia a nadie? Como dije antes, de las declaraciones que hizo Marchi acá, hizo una gran cantidad de acusaciones y luego fue a la Justicia Federal. Invoco el artículo 18, no respondo a la pregunta. Está bien. Gracias, Presidenta.